Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, si viste mi video sobre el seguimiento de hábitos, si no lo has hecho lo puedes ver por aquí. Ese video ha tenido bastante éxito, pero muchos usuarios me han pedido que haga una masterclass para saber cómo realmente conseguí hacer todo ese tracker, ¿cierto? O ese seguimiento, principalmente cómo es el tema de las fórmulas, ¿cierto? Cómo se fueron confeccionando ciertas tablas o base de datos. Así que si te interesa saber cómo es y cómo se hace este seguimiento de hábitos desde cero, quédate a ver la siguiente masterclass. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a esta masterclass sobre el tracker de hábitos. Prepara tu café porque esto se viene intenso. Bien, lo primero que vamos a ver es la construcción de las bases de datos que vamos a utilizar. Dentro de las bases de datos, algo muy sencillo es que se utilizan solamente dos en el caso del tracker de hábitos. La primera de ellas, por supuesto, que va a ser la misma base para hacer el seguimiento o el tracker de hábitos, donde, como ustedes pueden ver ahí, se van a ir colocando diferentes propiedades que van a representar en este caso los hábitos. Y la segunda base de datos que necesitamos construir es una base de datos que recopila todas las semanas, ¿ya?, que van a llevar dentro de cada una de ellas el seguimiento de hábitos. Dentro de esta base de datos, ¿cierto?, tiene que haber necesariamente una relación entre seguimiento de hábitos y las semanas o viceversa, porque de alguna forma tengo que decirle, ¿cierto?, a Notion que me interesa que, por ejemplo, en la semana donde sale ahí 18 de abril, me muestre solo los hábitos de esa semana en particular. Así que vamos a ir viendo cómo se construye cada una de estas bases. Vamos a Notion para avanzar en eso. Bueno, ya estoy aquí en Notion. Por supuesto que he creado una nueva página donde tú puedes poner tu cover personalizada, tu icono también de forma muy personalizada. Te recomiendo que veas el short que subí hace poco sobre una página donde puedes encontrar unos muy bonitos iconos. Te lo dejo por aquí. Y gracias a eso, por supuesto que se obtiene algo como lo que estás viendo. Bueno, para crear una base de datos, hacemos clic sobre la página. Vamos a utilizar el shortcut, ¿cierto? Este slash, y vamos a escribir inline para crear esta base de datos en línea. Es decir, que va a estar aquí dentro de la página, pero yo puedo seguir creando bloques posterior o anterior a ella. Ya, si pusiéramos la opción de full page, esta base de datos va a quedar como una página aparte, ya en pantalla completa, y no podría colocar nada más dentro de esa página, ¿ok? No podríamos ponerle un título, por ejemplo, con esos colores. Así que recomiendo partir por esta forma. Primero le vamos a dar un nombre a esto, ya que se va a llamar, por supuesto, seguimiento de hábitos. Otra cosa importante es darle un nombre a la vista que está mostrando. Por defecto siempre parte con una vista de tabla y obviamente Notion le pone table, pero por supuesto acá nosotros podemos renombrar esto. Le vamos a poner aquí una tabla, solamente para que se entienda que esa vista es de tabla. Ustedes podrían optar por otras vistas según sus requerimientos. Luego, otra cosa muy importante es cómo le ponemos un icono específicamente a esta tabla, porque si ustedes se dan cuenta aquí no tenemos cómo ponerle este icono que va, ¿cierto?, delante del texto. Podrían, por supuesto, cuando están escribiendo, llamar quizás a la ventana de los emoji, pero no tiene el mismo efecto. Así que la siguiente es un truco para poder colocar un icono en estas bases de datos que están en línea. Entonces yo ya tengo copiado un icono de esta página que te recomiendo que veas. Entonces la opción es ir aquí donde dice mostrar esta base como full page. Una vez que estás dentro de eso, te vas arriba y ahora sí te aparece una cover. Y lo más importante para nosotros acá es el icono. ¿Ok? Agregamos un icono. Si no queremos ese emoji, hacemos clic sobre el emoji y lo cambiamos, en este caso, por un link que he copiado de esta página. Y aquí ya tenemos entonces ese icono que tanto gusta. Volvemos atrás y ahí ya está tomando forma nuestra base de datos. Luego tenemos que crear los campos. El primer campo que yo había creado aquí se llama categoría, ¿ok? En realidad eso podría tener cualquier nombre y habíamos dejado por defecto también una pequeña palomita, ¿cierto? O un check
para que se repitiera hacia abajo, porque en el fondo no vamos a ocupar mucho esta propiedad, pero como no se puede ocultar dentro de las bases de datos de Notion, simplemente la vamos a dejar muy colapsada y le vamos a repetir algunas cosas. La siguiente propiedad interesantísima que sí o sí tiene que ir con mucho detalle son, ¿cierto?, los días de la semana, que en este caso era la propiedad llamada como el día, y esta propiedad es de tipo select. ¿Por qué? Porque podemos tener solamente un día dentro de cada entrada, ¿ok? Si fuese multiselect tendríamos que poner muchas entradas. Aquí tenemos un pequeño truco, ya que, por ejemplo, yo podría agregar acá abajo, ¿cierto?, todos los días de la semana. Quizás es un poco tedioso o engorroso cuando tenemos muchas, ¿cierto?, opciones dentro de una propiedad de select. Entonces el truco aquí es muy sencillo. Mi recomendación es cambiar esta propiedad primero como texto. Luego en la parte de abajo simplemente podemos escribir los días de la semana separados por una coma. Por ejemplo, lunes, coma, espacio, martes y así. Una vez que tienes todas las opciones aquí escritas, las seleccionas, las copias y las pegas dentro de la primera entrada. Da lo mismo en realidad, pero dentro de una entrada. Si te fijas, como es una propiedad en este caso de texto, va a poner todo eso ahí. Pero aquí viene el truco. Tú entras nuevamente a esta propiedad, editas la propiedad y le pones que sea nuevamente de tipo select. Al hacer eso, fíjate que se agregan todas las propiedades o las opciones que tú hiciste automáticamente. Entonces ahora ya se pueden seleccionar. Obviamente le puedes asignar un color, ¿ya? Por ejemplo, yo generalmente dejo el fin de semana con un color distinto. En este caso para mí sábado y domingo, ¿ya? Pero obviamente tú ahí puedes agregar el color que quieras. Entonces esto ya lo podemos eliminar porque solamente era para agregar eso. Entonces ya tenemos la propiedad de día perfecto. Luego empiezan a aparecer las propiedades que nos van a indicar los distintos ciertos hábitos que queremos conseguir, cierto, traquear o hacer el seguimiento. Y estos hábitos son de tipo propiedades checkbox. Vamos a agregar entonces una propiedad. Vamos a ir aquí, propiedad, agregar una nueva propiedad. El primer hábito que habíamos puesto era lectura 30 minutos y esto es de tipo checkbox. Perfecto. Aquí también un pequeño truco porque vamos a necesitar 3 hábitos más. Ya habíamos puesto el journal, la meditación y el gimnasio. Y estéticamente me gustaría que, por ejemplo, tuviesen el mismo ancho ya las propiedades. Entonces vamos a ajustar esto hasta por ahí y se ve por lo menos bien la parte de lectura. Vamos a entrar nuevamente a esta propiedad y ahora entramos a la flechita de lectura y decimos que queremos duplicar esto. Si se fijan, al duplicar esta propiedad se respeta tanto el tipo, que en este caso es checkbox, y también se replica o se duplica el ancho que habíamos definido. Entonces aquí simplemente basta con ahora cambiar el nombre, ¿cierto? El journal, y tenemos listo ese journal. De hecho, ahora si apretamos nuevamente duplicar, simplemente ahora tendríamos que cambiar nuevamente el nombre y nuevamente duplicar para terminar, ¿cierto?, por el gym. Así que de esa sencilla forma, si te das cuenta, se acaban de respetar el ancho de las columnas, ¿ya? Y hemos respetado también que sean de tipo checkbox. Finalmente, dentro de esta base de datos viene algo que es un poco más complejo y que vamos a ir a ver también a una presentación para explicar de mejor forma de qué se trata. Y ese algo es la barra de progreso. Si bien ya subí un video sobre una barra de progreso sencilla donde te explico en detalle ciertas propiedades, en este caso he utilizado otra configuración que también te puede servir, pero que la voy a explicar con mayor detalle a continuación. Bueno, esta barra de progreso lo que hacía era lo siguiente. Teníamos los 4 hábitos. Cuando nosotros completábamos los 4 hábitos, muestra así esas 4 estrellas como que está, ¿cierto?, exitosamente completado todo ese día. Y si nosotros íbamos consiguiendo menos hábitos, ¿cierto?, si íbamos quitando estos checkbox, iba mostrando estos circulitos hasta finalmente quedar o en nada o ir progresivamente de 1 a 3, porque en el cuarto, ¿cierto?, ya se completa el hábito completamente. Entonces vamos a ver de qué se trata esta fórmula que aparece aquí bastante compleja. Acá vemos de forma textual, copiado directamente desde Notion, la fórmula que estoy ocupando para esta barra de progreso. Si te das cuenta, podemos encontrar 3 diferentes fórmulas. La primera es el if, ¿ok? Esa ya la hemos revisado en otros videos, pero igual vamos a tocarla de forma muy breve. Luego tenemos la fórmula conocida como unary plus, ya si te das cuenta es la que más aparece dentro de esta configuración. Y finalmente tenemos la fórmula del slice,
que es aquella que también mostré en el video sobre cómo crear esta barra de progresos más sencilla. Bueno, vamos viendo cómo es que estas fórmulas interactúan entre ellas y de qué se trata. Primero, la fórmula if, ya hemos hablado de ella, como te cuento. Es una fórmula que significa sí, ¿cierto? Y habla sobre una condición que se evalúa y si esa condición se cumple, te muestra un valor que en este caso es un valor considerado como verdadero, ¿cierto? Una condición verdadera. Y luego de la coma, el segundo valor o la segunda condición es si no se cumple, ¿cierto? Es decir, es falso. Por ejemplo, si yo creo la fórmula de if, ya para la propiedad en este caso conocida como nota, y le digo que tiene que ser igual a 4, ya estoy diciendo entonces que si la propiedad nota es igual a 4, verdadero, va a mostrar entonces si se cumple, aprobado, y si no se cumple, muestra reprobado. En este ejemplo sería de esta forma. ¿Te das cuenta? Es una propiedad de número, ya tenemos 2, 3 y 4, y si te das cuenta en la fórmula if dice reprobado con 2, reprobado con 3 y aprobado con 4, porque yo le he dicho que solamente cuando sea 4 es una cierta condición verdadera. De esa forma entonces es como empieza a trabajar el if. En esta fórmula de la barra de progreso vemos que es la primera que aparece y que es la que finalmente va a mandar el resto de fórmulas, porque estamos diciendo si se cumple primero todo esto que aparece antes de la coma, es decir, tenemos 4 unary plus antes de la primera coma, va a mostrar en este caso 4 estrellas. Ahora veamos qué significa o qué hace el unary plus. El unary plus lo que hace es convertir una cadena o un booleano, es decir, por ejemplo un checkbox, en un número. Es decir, que si él evalúa que si se cumple cierta condición que yo le digo, muestra el resultado 1 verdadero o el resultado 0 como falso. Por ejemplo, aquí puedes ver tú que yo he puesto esa fórmula. He puesto unary plus, ya, propiedad número, es igual a 2. Así de simple. Entonces, lo que estoy diciendo es que si la propiedad número es 2, entonces es un resultado verdadero, por lo tanto, asigna el número 1, que es verdadero. Si no se cumple, asigna el número 0, porque es falso. Si te das cuenta, tengo el número 1, 2 y 3, y por lo tanto solamente este cierto registro del medio cumple con el unary plus y por lo tanto le da el valor 1. Otro ejemplo puede ser con el checkbox, y de hecho es así como lo vamos a ocupar en la fórmula del tracker. ¿Por qué? Fíjate, tengo una propiedad que se llama check, solamente la del medio está con check y la fórmula dice unary plus, check. Nada más, no tengo que indicarle que el resultado sea nada, porque obviamente él sabe que si el checkbox está completado es una propiedad que está, ¿cierto?, de forma verdadera, por lo tanto le asigna número 1. Si el checkbox no está completado, eso obviamente se considera falso, ¿ya? O en este caso el unary plus lo coloca como 0. Por lo tanto, aquí nuevamente en la fórmula general lo que estamos diciendo es que si el unary plus de lectura, es decir, el checkbox de lectura, está o no verdadero, le va a asignar un número, lo sume con el journal, lo sume con la meditación y finalmente con el gym. Por lo tanto, si todas son verdaderas, es decir, todas están con check, van a sumar obviamente 4, porque tengo 4 verdaderos, ¿cierto? 4, 1, y va a formar el número 4. Entonces, si se cumple esa condición, porque seguimos estando dentro de if, si se cumple que da 4, es decir, si se cumple que tengo todos los hábitos completados, muestre 4 estrellas en dorado. ¿Ok? Ahí ya está la fórmula if trabajando. Ahora, la segunda condicionante del if, es decir, si no suman 4, es decir, 3, 2, 1 o 0, comienza a utilizar ahora el slice. Y el slice lo vamos a ver a continuación. Bueno, veamos cómo funciona ahora el slice. Bueno, como dice ahí, el slice extrae parte de una cadena, ya por ejemplo un texto, una fecha, etcétera, a partir de un punto inicial, ¿cierto? De un carácter inicial hasta un carácter final que obviamente uno define dentro de Notion. Por ejemplo, aquí en el número 1 tenemos que he puesto slice, ya en la propiedad texto, solamente el 2. Cuando solamente dejo el parámetro inicial, automáticamente esta fórmula slice, o más bien Notion, asume que quiero considerar desde ese carácter hasta el final. Por ejemplo, aquí donde dice Maxi Hawk,
Si yo solamente definí 2, es decir, contó el carácter 1 y 2, que es MA, y desde la X hacia el final va a mostrar. ¿Se fijan? Es capaz de extraer lo que yo vaya definiendo. Lo mismo abajo, ¿cierto? Y en el número 1239 elimina el 1 y el 2 y solamente deja el 39, asumiendo que vamos a necesitar hasta el final de esta cadena. En el ejemplo 2 he definido un punto final. Por ejemplo, he puesto nuevamente en el texto, pero le estoy diciendo que necesito desde el 0, es decir, desde el carácter 0, que en este caso es donde inicia, ¿ya?, hasta el carácter número 4, no hasta el final. Entonces, si se fijan, en Hola Mundo solamente muestra hola, en Bienvenido bien y en MaxiCog Maxi. Es importante definir también o decir que cuando tenemos espacio entre medio también es considerado obviamente como un carácter. Ya, por ejemplo, aquí en este ejemplo el slice está considerando desde el carácter 6 hasta el final. Y si ustedes se dan cuenta y cuentan esos caracteres, el espacio también está siendo considerado en este caso, ya, para mostrar solamente en el ejemplo de arriba, ¿cierto?, AWK, ¿cierto? Y en el número que está abajo he puesto un espacio después del 1, 2, 3, por lo tanto muestra el número 6, 7 y 8. De esa forma funciona el slice. Ahora veamos cómo esto aplica a nuestra fórmula. Bueno, aquí en la fórmula lo que le estamos diciendo es que teníamos el if, ¿cierto? Si sumaban 4, que muestre las 4 estrellas doradas, coma, si no suman 4, utilice ahora el slice, ¿ya? Y el texto o la cadena que queremos ya no va directamente a un campo, sino que va a estos ciertos circulitos que son un texto, ¿ya? Es un signo o cualquier cosa, pueden ser letras, etcétera, incluso emojis. Y están entre comillas porque quiero decirle a Notion que de esto tiene que extraer. ¿Qué va a extraer? Bueno, desde el carácter 0, que es el primer circulito, coma, y el punto final nuevamente entra el Generate porque aquí queremos que sume cuántos checkbox están. Es decir, que si la lectura está verdadera le va a dar un 1 y si el resto está falsa le va a dar un 0. Por lo tanto sería desde el 0 hasta el 1, ¿ya? Y quedaría solamente una pelotita porque obviamente está cumpliéndose solamente esa condición. Y así es como esta fórmula, ¿cierto?, va a ir mostrando estos circulitos dependiendo de cuántos checkbox tenga yo completados en mi, ¿cierto?, hábito, en este caso de gimnasio, journal, etcétera. Bueno, entonces para finalizar y como un resumen rapidísimo de esta fórmula, tenemos el if, ya que vamos a decir si los checkbox suman 4, muestre 4 estrellas doradas porque hemos completado todos nuestros hábitos. Pero por el contrario, si no suman 4, utilice slice para extraer de esta cadena de 4 círculos, ¿ya? Obviamente cuánto sume cada uno dependiendo de lo que yo tenga. Si sumen 4, obviamente no va a mostrar los 4 círculos que estoy diciendo porque se cumple la primera condición, ¿cierto?, del if, y por lo tanto muestra estas estrellas. Bueno, entonces ahora solamente nos queda hacer esta propiedad de tipo fórmula que vamos a llamar progreso. Vamos a pegar esta fórmula que ya la tengo copiada y ya deberíamos tener entonces funcionando nuestra barra de progreso. Vamos a ajustar esto y vamos a probar si tengo un check, ok, un círculo, 2 círculos, 3 círculos y si completo todos los hábitos, 4 estrellas. Perfecto, así que de esa forma ya tenemos listo nuestra base de datos sobre seguimiento de hábitos. Vamos ahora a construir la segunda base de datos que necesitamos, que es la conocida como las semanas. Vamos a eliminar primero estas entradas porque queremos que esto esté desde 0 y vamos a ir, ¿cierto?, a la parte número 2. Nuevamente agregamos, ¿cierto?, una base de datos en línea. En este caso esta base se va a llamar semanas y nuevamente vamos a agregarle un icono respectivo. Pero antes vamos a cambiar el nombre, ya para ponerle aquí es una vista de tipo tabla. Y vamos a copiar un icono interesante para esta semana. Ya les dije, hacemos clic en la pantalla completa, agregamos el icono, lo cambiamos y vamos a pegar el link. Y de esa forma ya tenemos un lindo icono. Bueno, ¿en qué consiste esta base de datos de semanas? Es muy sencilla. Por supuesto, el primer campo va a ser la semana, ¿ya?, de tipo obviamente título, así que eso no tiene más cambios, ¿ya? Luego tenemos el año, en caso de que esto se replique por mucho tiempo. Vamos a dejar esto, por supuesto, de tipo select,
Ya vamos a ponerle aquí el año de tipo select. Aquí obviamente es mucho más limitada las opciones, así que quizás no conviene usar el truco anterior. Vamos a dejar quizás el año 2022 y el 2023 listos para utilizar. Vamos a ordenarlo para que se vea mejor. Vamos a ajustar como siempre el ancho para que se vea mucho más limpio. Y la última propiedad que tiene esta base, ¿cierto?, que es muy importante, es la fecha. En esta fecha, obviamente de tipo fecha, lo importante es que vamos a definir la semana completa, es decir, tiene una fecha de inicio con un día específico y un día de finalización que debiese ser, ¿cierto?, el domingo. Entonces eso se va completando de la siguiente forma como ustedes vieron en ese video. Si te das cuenta, hay un inicio, hay un final. Bueno, una vez que tenemos construidas nuestras bases de datos, viene crear una relación entre ambas. ¿Por qué? Porque necesitamos, como les dije al comienzo, que en la base de datos, ¿cierto?, de semanas, esté dentro de cada semana esta base conocida como seguimiento de hábitos. Para hacer la relación, muy sencillo, ya vamos a hacer clic en este más para agregar una nueva propiedad. En este caso se va a llamar semanas porque es una relación, ¿cierto?, hacia la base de datos semanas. Hacemos clic en la propiedad, ¿cierto?, para definir el tipo de esta propiedad y va a ser de tipo relación. Nos pregunta con qué queremos hacer esa relación, por supuesto con la tabla semanas. Cuando hacemos eso, como también lo vimos en el video sobre las novedades que tiene ahora Notion para ver la relación, es bastante visual. Queremos que también esta relación se replique, ¿cierto?, en la otra base de datos. En este caso se va a llamar hábitos para poder diferenciar una de otra. Y si ustedes se dan cuenta aquí, lo que dice es que está todo conectado. Todo lo que ocurra en la base de datos seguimiento de hábitos a través de la propiedad semanas se replica en la base de datos semanas y asimismo a través de la propiedad hábitos llega, ¿cierto?, de la misma forma. Entonces ahí agregamos esa relación y si se dan cuenta de forma automática ya tenemos la propiedad conocida como semanas y acá abajo tenemos la propiedad de hábitos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a agregar aquí un par de entradas. Es que si yo entro, ¿cierto?, a la propiedad semanas, me muestra las 3 entradas que existen en la base de datos semanas. Y de la misma forma, si yo entro a la propiedad hábitos en la base de datos semana, me muestra las 3 entradas que existen en seguimiento de hábitos. Entonces, de esa forma, ya está funcionando la relación que existe entre estas bases de datos. Ahora lo que nos quedaría es crear los templates para poder ir creando estas semanas de forma automática. Pero antes de eso vamos a transformar estas bases en páginas para que quede un poco más ordenado esto. Muy fácil. Hacemos clic en los 3 puntos y dice convertir en página. Y de la misma forma hacemos aquí convertir en una página. Entonces ahí está las bases de datos que yo siempre les coloco aquí. Vamos a hacerlo como un título, un header 2. Ya. Bases de datos originales y vamos a colocar aquí quizás un color bastante llamativo, por ejemplo, para respetar ahí el púrpura. Vamos a ir arriba y ahí tenemos entonces las bases de datos originales, ¿ok? Es una forma que yo utilizo. Ustedes obviamente pueden ordenarlo o ocultarlas donde quieran, pero importante que estén ahí, ¿cierto?, separadas de todo lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahora vamos a hacer el template para poder ir creando las semanas y decirle a Notion que incluya en cada una de estas semanas ciertas cosas que obviamente vamos a replicar cada vez que queramos ingresar distintas semanas. Para eso vamos a entrar a la base de datos de semanas, ¿ok? Y vamos a ir aquí a la propiedad, ¿cierto?, de New y vamos a crear un nuevo template. Cuando estamos aquí en el template, lo que vamos a hacer primero es decirle que le asigne un icono ya de un calendario para que esto se replique en cada una de las semanas. Yo ya tengo copiado este enlace, así que lo vamos a dejar aquí, perfecto. Y vamos a ponerle a este template como una nueva semana. Además, el año vamos a dejar en este caso que quede automáticamente como 2022. Obviamente, para el otro año vamos a tener que actualizar este template ya, o duplicarlo y editarlo para que respete el año correspondiente. Luego vamos a crear aquí de forma muy rápida, ¿cierto?, un título y luego aquí vamos a agregar la base de datos entonces de seguimiento de hábitos.
Y como ya está hecha la relación, simplemente puedo crear, ¿cierto?, un link a una vista de una base de datos que ya existe, que en este caso es seguimiento de hábitos. Perfecto, hacemos clic ahí y ya tenemos, ¿cierto? Nos pregunta qué vista, vamos a dejar simplemente esa, no hay problema. Aquí lo interesante va a ser, ¿cierto?, el template button, porque es él el que nos va a dar, ¿cierto?, muchas cosas interesantes. Vamos primeramente a rellenar esta tabla para crear el template button. Como les dije, esta parte de la categoría yo dejé ese icono, ¿ya?, o ese carácter simplemente porque en realidad no me interesa mucho que aparezca algo ahí, porque solo lo dejo porque no se puede eliminar. Entonces acá tenemos que crear por lo menos, ¿cierto?, la semana completa, es decir, 7 entradas. Perfecto, ahí tengo las 7 entradas y vamos a elegir los días de la semana. Perfecto, obviamente los hábitos ya están ajustados en su anchura en la columna, por lo tanto no hay nada que hacer. Y el progreso también está listo. Las semanas, en este caso, que es la relación, vamos a decirle que la oculte en esta vista porque no me interesa verla. Bien, de esa forma ya tenemos armado, ¿cierto?, cómo queremos que se muestre. Ahora, lo otro que era interesante en esta base de datos es que cada uno de los días, cuando yo entro al día, tenía la cover de cada uno de los días. Una cover que yo diseñé ya y que luego en la representación que estás viendo aquí, tú puedes ver, ¿cierto?, de forma muy visual los días de la semana y cómo estos, ¿cierto?, representaban el porcentaje de cumplimiento de los hábitos. Bueno, como ya tengo creada la semana, vamos a entrar al primer registro y le vamos a poner la cover correspondiente, que es el día lunes. Vamos a cambiar la cover y la buscamos rápidamente. Además, mientras carga la cover, vamos a aprovechar también de ocultar esto que está aquí. En realidad no me interesa verlo, así que vamos a hacer clic y le vamos a poner que siempre lo oculte, al menos cuando abramos esto, si es que lo llegamos a usar, para que se vea un poquito más limpio, ¿ok? Bien, esto mismo vamos a replicar en el resto de días de la semana. Bueno, he terminado ya de cargar cada una de las semanas. Hice clic afuera, así que me salí del template que estaba editando, pero no hay problema. Nuevamente hacemos clic aquí en los 3 puntos de este template y vamos a volver a entrar para editar. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Tenemos la base de datos, tenemos este título que podríamos ponerle, por ejemplo, un color para que se vea mejor, ¿ya? Y tenemos ingresados los 7 días de la semana. Si yo ingreso a cualquiera de ellos, está, ¿cierto?, el cover correspondiente a ese día. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear este template button para que este template button replique ya estas entradas, porque obviamente necesito que eso se haga de forma semanal, ¿ya? Pero ahí vamos a entender un poco mejor. Vamos a agregar entonces un template button. Buscamos obviamente la propiedad, en realidad el bloque. Y le vamos a poner aquí un nombre, en este caso sería nueva semana. Y luego dice que arrastre aquí todo lo que va a entrar en este template button. Entonces simplemente copiamos todo lo que tenemos acá y lo arrastramos dentro de el template button. Vamos a eliminar la primera entrada que está aquí porque eso venía por defecto. Vamos a seleccionar entonces las entradas y las vamos a convertir en este caso en bullet, ya simplemente para que cuando lo apretemos quede más ordenado. Bien. Y de esa forma cerramos y ya tenemos el template button creado. Ahora, muy importante es la referencia o la autorreferencia. ¿Qué se trata de esto? Si yo dejo esto así como está, cuando cree una semana, van a aparecer, vamos a hacer clic, van a aparecer los bullets, ¿cierto? Los vamos a arrastrar perfecta a nuestra, ¿cierto?, base de datos. Se va a respetar el orden, las etiquetas. De hecho, si yo entro a uno de ellos, también se va a respetar la cover con el día. Pero el problema es que si yo voy cambiando de semana, van a ir apareciendo días de todas las semanas. Es decir, no hay un filtro de por medio. Para poder crear ese filtro es muy sencillo. Vamos a eliminar esto porque era solo un ejemplo. Atentos que estamos aún editando el template, ¿ok? Vamos a ir a filtro y le vamos a decir que en este caso el filtro tiene que hacer algo muy interesante. Es que la semana corresponda a la semana en curso. Es decir, en este caso solo a la nueva semana. En este caso se llama nueva semana porque estamos trabajando el template. Vamos a obviamente actualizar para todos. Vamos a dejar oculto ese filtro. Además vamos a aprovechar de dejar esto un poco más limpio. Vamos a ocultar el nombre de esta base de datos, ¿ya? En el nombre aquí de la vista perfectamente podríamos renombrarlo a la semana, ¿ya? Una vista de semana, para que se entienda un poco mejor. Y ahí ya tenemos armado nuestro cierto template. Podríamos quizás los últimos detalles ocultar lo de la
propiedad de relación, ¿cierto?, de hábitos, porque en realidad no nos interesa, y dejar solamente la fecha, porque ahí vamos a seleccionar el rango y el año, en caso de que estemos ahí un poco perdidos en donde estamos. Bueno, hacemos clic afuera y ya tenemos entonces nuestro template creado. Vamos a eliminar estas entradas que están aquí. Ya recuerden que estamos aún en la base de datos originales. Vamos a eliminar y vamos a crear entonces una nueva semana para probar nuestro template button y nuestro template. Entonces vamos a hacer clic acá. Automáticamente carga el icono, ¿cierto? Carga el título y carga la base. Vamos a ponerle aquí entonces, por ejemplo, que esta es la semana del 18 de julio. El año este es correcto. Vamos entonces a decirle que esto empieza el 18 de julio y que la fecha end date, hacemos clic en date, va hasta el 24. De eso se trata, ya dejar ese rango ahí. Y luego vamos a poner aquí un clic en este template button. Ya vamos a arrastrar todas estas nuevas entradas aquí abajo y se fijan que respeta las etiquetas, el orden, y muy importante, si yo entro a cualquiera de estos días, además de estar la cover con el día que definimos, vamos a desplegar estas propiedades que yo oculté solamente para que se den cuenta de una cosa, que es la autorreferencia, porque fíjense que la semana, es decir, la base de datos que está relacionada específicamente con esta entrada, es la semana del 18 de julio, y eso te va a permitir siempre ver la información de esta semana. Vamos a ir atrás y aquí está la base de datos original. ¿Se fijan? Yo puedo ir agregando nuevas semanas. Vamos a dejar esto quizás un poco más abierto para que se entienda que ahí tenemos 7 entradas, que son los 7 días de la semana. Y de esa forma entonces tenemos ya lista nuestra base de datos conocida como semanas con su respectivo template, y dentro de su template tiene su template button para poder ir agregando semanas de forma rápida. Bueno, ahora nos queda agregar algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un acceso, ¿cierto?, a la base de datos de semanas, donde se mostraban de tipo en una vista gallery. Así que vamos a agregar aquí, ¿cierto?, un link a una vista, en este caso de la base de datos ya de semanas. Vamos a ponerle aquí semanas, pero en este caso va a ser una vista de tipo gallery. Ahora, este gallery lo queremos ya de forma que muestre solamente el nombre ya de la semana y que las tarjetas sean pequeñas, ¿ya? De esa forma nos va a ir mostrando cada una de las semanas que vayamos viendo. Además vamos a ocultar ya el nombre de esta base de datos para que se vea mucho más limpio. Bueno, he agregado algunas semanas para que pudiéramos entender ahora que es necesario aplicar, ¿cierto?, un sort, o de otra forma dicho, poder ordenar esto por fecha. Si se fijan, agregué aquí algunas semanas, específicamente 4, pero no siguen un orden lógico. Para eso usamos la opción del sort y queremos que la fecha, ¿cierto?, sea de forma ascendente. Salvamos para todos y ocultamos nuevamente eso. Fíjense, entonces estamos desde 27 de junio, 4 de julio, 11 de julio, 18 de julio. Entonces, de esa forma se muestra ordenado por fecha. Luego, lo que teníamos en nuestra base de datos es un toggle de tipo header 2, que es lo último que ha sacado Notion. Aquí está. Y eso se llamaba entonces el progreso general de hábitos. De esa forma, y teníamos puesto en un color rosado, marcamos el progreso, aparece esta nueva barra y podemos ponerle, por ejemplo, un color solamente a esa palabra, ¿ya? Entonces, dentro de este toggle vamos a crear ya lo que se conocía en esa tracker como, ¿cierto?, una vista general de los hábitos, y que era bastante interesante. Para eso tenemos que crear, puede ser dentro directamente del toggle o puedes hacerlo afuera y luego insertar esto dentro, ¿ya? Vamos a crear, ¿cierto?, un link a una vista de una base de datos nuevamente, que tiene que ser necesariamente la base de datos seguimiento de hábitos. Esta le vamos a llamar por cada uno de los hábitos. En este caso vamos a partir con lectura, ¿ya? Y queremos que se muestre de tipo board, ¿ya? Ese también era una gracia que teníamos aquí. También le vamos a decir que la previsualización de las tarjetas, o lo que muestre la tarjeta, sea la cover, ¿ya? Ahí están los días de la semana, pero que sean de tipo pequeña para que no nos ocupe tanto espacio. También le vamos a indicar, ¿cierto?, que ajuste la imagen para que se vea mucho más ordenado. Y también vamos a decir que esto está agrupado por días y que le agregue un color, ¿cierto?, a cada una de las columnas para que se vea mucho mejor visualmente hablando. Ahora, si te fijas, aparecen, ¿cierto?, desordenados porque tenemos que agregar ciertas cosas. Vamos a ir atrás ahora, ya no queremos configurar el layout, sino que vamos a hacer algunas cosas interesantes. Vamos a ocultar el título de la base de datos.
y le vamos a indicar que nos muestre ciertas propiedades. Bueno, la categoría la vamos a ocultar porque es solamente ese check, ya no lo queremos ver, pero sí queremos ver, y es muy interesante, la semana ya que estamos trabajando, y en este caso el checkbox de la lectura, porque también podríamos llenar aquí mismo ese hábito. Ok, ahí aparece. Vamos a cerrar aquí y luego, si ustedes se dan cuenta, aquí está contando las entradas. Ya tenemos 4 domingos, ya 4 de cada semana, pero en este caso nos interesa que contabilice el porcentaje de completados del hábito lectura. Para hacer eso, hacemos clic en el número 4 y le decimos que calcule el porcentaje de chequeados, ya, de en este caso la lectura. Entonces, fíjense que ahí nos muestra un 75% porque tenemos 3 de 4 el domingo, el jueves también, y así se va replicando. Ya, por ejemplo, el día sábado tenemos solamente 2 días que leímos, o 2 sábados más bien dicho, y eso representa un 50% de lo que queremos ver. Una última cosa es ocultar esto que no tiene ningún día, ya, así que vamos a hacer clic ahí en los 3 puntos y los vamos a ocultar para que se vea un poco mejor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, están desordenados los días, ¿ya? Porque aparece domingo, jueves, lunes. Entonces yo podría crear un sort para ordenarlo por día de la semana, pero lo va a hacer de forma, ¿cierto?, alfabética. Para poder hacerlo es bastante sencillo. Vamos a hacer clic en los 3 puntos, vamos a ir a la parte del layout y le vamos a decir que lo agrupe por días. Hacemos clic aquí. Si ustedes se dan cuenta, aparece también la opción de esconder nuevamente las columnas que no tienen ningún día. Y aquí están, ¿cierto?, los grupos. Aquí los podemos ordenar de forma manual, ya sea lunes, martes, etcétera. Y así va a respetar, ¿cierto?, todo el orden que nosotros les digamos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a salir de acá. De esa forma están ordenadas ahora las columnas por el día específico de cada semana, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, el problema está en que no podemos ordenar, ¿cierto?, por fecha. ¿Por qué? Porque aparecen, por ejemplo, el 18 de julio acá abajo, el 4 de julio arriba, el 11. Entonces, no es muy visual porque queremos que vaya desde arriba hacia abajo, ¿cierto?, con las fechas más antiguas primero y las más nuevas al final, o viceversa, como a ti te acomode, pero necesitamos que se ordene de forma de la fecha. Para eso vamos a tener que crear un rollup, porque si uno entra a estas propiedades, ¿cierto?, de esta base de los hábitos, no existe una propiedad de fecha, solamente teníamos una relación con la otra base de datos que mostraba un rango de fecha, pero eso no es una fecha como tal para Notion, por lo tanto no lo va a respetar. Para eso tenemos que crear un rollup, así que vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a ir primero a la base de datos seguimiento de hábitos. Esa es la base de datos maestra, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, yo pudiese decirle que ordene por semana, pero en realidad lo va a hacer de forma alfabética porque eso no es una fecha, no tiene una propiedad como fecha. Entonces, para eso existe la propiedad conocida como rollup. Hacemos clic en el más. Le vamos a poner aquí rollup fecha y obviamente el tipo de propiedad es de tipo rollup. Cuando estamos dentro del rollup nos pregunta seleccione, ¿cierto?, la relación, porque podemos tener más de una relación con una base de datos. Si hacemos clic aquí, en este caso solamente tenemos una relación que es, ¿cierto?, la que nosotros denominamos como semanas. Hacemos clic ahí y nos pregunta, ok, ¿qué propiedad quiere mostrar en este rollup? Y aquí lo que me interesa es que nos muestre, ¿cierto?, las fechas, que es eso que nosotros definimos como un inicio y un final, y que nos muestre esto, ¿cierto?, en la forma original, es decir, la fecha como tal. De esa forma, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos las fechas creadas ya con el formato de fecha en cada uno de los días de la semana, ¿ya? Y por lo tanto ahora sí vamos a poder ordenarlo. Bueno, una vez que está hecho el rollup, simplemente tenemos que ir aquí al sort, agregar un nuevo sort que vaya, ¿cierto?, en relación al rollup de fecha de forma ascendente. Si es que es el caso ascendente o si es el caso para ustedes descendente, como sea más óptimo, salvamos para todos y ocultamos el sort. Y fíjense que ahora sí estamos. Perfecto. Tenemos de lunes a viernes, ¿cierto?, desde izquierda a derecha, 18 de julio, 11 de julio, 4 de julio, 27 de junio. ¿Ya? Entonces va a ir mostrando siempre arriba, en este caso, la fecha más actual. Y eso es gracias al rollup. Ahora simplemente nos queda, para finalizar nuestro tracker, ¿cierto?, nuestra masterclass, es replicar esto mismo que hemos hecho de la lectura con
todos los otros hábitos. Y como me imagino que ya se estarán imaginando, es tan simple como duplicar esta vista. Hacemos clic sobre ella, hacemos clic en duplicar. Obviamente nos pregunta de qué nombre le vamos a poner. En este caso vamos a ir al journal. ¿Y qué cambios tendríamos que hacer para que funcione? Bueno, simplemente necesitamos que las propiedades que muestre esta nueva vista no muestre obviamente lectura, pero sí muestre el journal. Perfecto. Y otra cosa que tenemos que hacer el cambio es que aquí, ¿cierto? En el 75 ya no queremos que muestre el porcentaje de chequeado de lectura, sino de journal. Y de esa forma, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo ahora todo enfocado al journal. Y de esa forma hay que duplicar ahora para el resto de hábitos. Bueno, ahí ya he creado las 4 vistas. Si ustedes se dan cuenta, puedo ir navegando y va cambiando obviamente el porcentaje y también el hábito que está mostrando. También les comenté en ese video que es interesante dejar el checkbox porque, por ejemplo, yo aquí también puedo ir rellenando automáticamente ya los hábitos por semana. Otra cosa que faltó quizás para que se parezca mucho a la que mostré en ese video es la coloración ya de las columnas de lunes a viernes. Voy a entrar a la propiedad de día de la semana. Vamos a cambiarle el color a esto. Ya el lunes era más bien de ese tono todo el resto de la semana. Es para que se vea un poquito mejor, creo yo, en cuanto a las columnas, ¿ok? Para que también se parezca mucho a lo que yo les mostré en ese video original. Bien, entonces ahí ya tenemos las columnas, ¿cierto? Con sus respectivos colores. El toggle funciona. Si yo quisiera ocultar esto, puedo abrir nuevamente para analizar cómo están mis hábitos ya de forma semanal. Tengo arriba mis semanas porque podría empezar a visualizar cada una de ellas en forma independiente. Y también ya tengo listo mi template para ir creando nuevas semanas. Y como siempre, las bases de datos originales están acá arriba. Les aconsejo ocultarlas o dejarlas, ¿cierto?, en un lugar que ustedes sepan que está para que no estropeen nada de lo que han hecho en esta masterclass. Así que vamos ahora con el fin del video. Bueno, eso sí que estuvo intenso. Es un video claramente más largo porque es una masterclass, pero espero que te haya quedado muy claro, ¿cierto? Y que hayas entendido cómo finalmente conseguí construir, ¿cierto?, todo esto que tiene que ver con el seguimiento de hábitos. Importante siempre recalcar que esta es una base que tú puedes seguir, ¿cierto?, mejorando según tus requerimientos. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tu manito arriba y obviamente te dejo invitado para que pongas tus comentarios ahí en la cajita para que puedas, ¿cierto?, dejar lo que tú quieras, algún tema que te gustaría que tratara en este canal o simplemente dejar algún saludo. Así que como siempre nos vemos en un siguiente video.